Yo no te oigo, Enrique, de nuevo. Ahora. ¿Me oís ahora? Ahora sí. ¿Me oís? Vale. No sé si soy ahora. Entonces, vamos a comenzar, si os parece. Os aviso a todas las personas que os habéis conectado que vamos a grabar la sesión para, ya lo sabéis la mayoría de vosotros, pero para después poder subir el vídeo a YouTube y que puedan verlo más personas. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta jornada llamada Vías y Espacios para la Participación antes de la mayoría de edad. Es una jornada organizada por la Cátedra de Participación e Innovación Democrática, que es una cátedra conjunta de la Universidad de Zaragoza, junto con el Ayuntamiento de la ciudad, que, bueno, entre las distintas funciones que tiene asignadas, tiene precisamente la de la investigación y el avance del conocimiento en materias de participación y en materias de innovación democrática, ¿no? Muchas veces, pues, por medio de una actividad como esta, ¿no? De la organización de jornadas, de seminarios, que, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, nos vemos obligados a hacerlos y a celebrarlos de esta manera, pero que, bueno, como no hay mal que por bien no venga, también eso sirve precisamente para poder tener después esa grabación a disposición de otras personas que puedan seguirla en otro momento y que puedan verla en otro momento. Este tema es un tema que evidentemente tiene que ver con la participación, y lo hablábamos antes con Mar, antes de comenzar la jornada, que, bueno, es un tema que es un poco como un Guadiana, ¿no? Que aparece y desaparece. Es un tema recurrente de alguna forma, en el sentido de que es un tema muy antiguo, pero no es un tema que suele tener una gran presencia en el debate público y en el discurso público, ¿no? Va apareciendo y desapareciendo. Suele aparecer coincidiendo con periodos de campaña electoral, con cierta fuerza, y después siempre se olvida, ¿no? Siempre se olvida hasta la siguiente campaña electoral. Quizás la situación que estamos viviendo ahora, y probablemente comentemos algo de eso en las intervenciones o después en el coloquio, quizás la situación que estamos viviendo ahora es un poco una excepción, ¿no? En el sentido de que, por diversas causas, a raíz de la crisis del coronavirus, tanto la infancia como la adolescencia y la primera juventud, de alguna forma, ha vuelto al debate público, ¿no? Desde marzo, cuando se decretó el estado de alarma y con los primeros confinamientos duros, ¿no? Pues el papel y la situación de los niños, de los jóvenes, ¿no? En esa primera juventud, sí que apareció de alguna forma en el discurso público, aunque quizás no con la importancia a lo mejor que mereciera, pero apareció el tema, ¿no? También en relación con el derecho a la educación de este colectivo, de esta parte de la sociedad. Ha aparecido también, de alguna forma, en lo relativo al papel que juegan, en este caso no ya los niños, ¿no? sino los jóvenes, ¿no? Su presencia social, cómo puede influir eso en la evolución del virus, con defensas, con críticas, ¿no? Del comportamiento de los jóvenes, etcétera, ¿no? De alguna forma ha aparecido, ¿no? Y su participación dentro de la sociedad, tanto de niños como jóvenes, pues, bueno, en este año, por esta situación desgraciada, ¿no? Que estamos viviendo, de alguna forma sí que ha aparecido, ¿no? Pero, como digo, es un poco la excepción que confirma esa regla, ¿no? Son una parte importante de la sociedad, son una parte de la sociedad que tiene, evidentemente, derechos, ¿no? Y que, como vamos a comentar, es titular igualmente de todos los derechos fundamentales como cualquier otro ciudadano, aunque no pueda ejercer todos por su propia definición, pero eso no quiere decir que no sean sujetos de derechos, y normalmente nos olvidamos de ellos, ¿no? Y de ellas, de ese colectivo social. Entonces, la razón de ser un poco de esta jornada era poner el foco, ¿no? en ese tema desde la perspectiva de la participación, fundamentalmente, y fijarnos, ¿no? En cuál es la situación de ese colectivo, o cuáles pueden ser incluso algunas propuestas de mejora o de cambio de esa situación. Entonces, bueno, para eso nos acompañan en la tarde de hoy Carmen Lumbierres y Mar Antonino, que aprovecho para darle las gracias a las dos porque desde el primer momento dijeron que sí, sin dudarlo, a participar en esta jornada, con lo cual se lo agradezco. Y, en principio, la idea es... habrá una intervención, van a ser dos intervenciones breves.
Si os parece, puede intervenir primero Carmen, después intervendrá Mar y después podemos hacer un coloquio en base a esas intervenciones. Entonces, bueno, Carmen, la mayor parte de vosotros la conocéis, fundamentalmente quienes estéis en Aragón. Es profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, concretamente en el Centro Asociado de Barbastro. Ha trabajado temas relacionados precisamente con la participación política, así como con el defensor del pueblo y los defensores autonómicos, ¿no? De hecho, su tesis doctoral estuvo dedicada a la figura del Justicia de Aragón. Y bueno, es muy activa, ¿no? en el debate público a través de su cuenta de Twitter, pero no solo, ¿no? Sino fundamentalmente en los medios. Es colaboradora de La Rebotica en la cadena SER, en Aragón. Es colaboradora también del programa Sin ir más lejos, de Aragón Televisión, y escribe también en el periódico de Aragón, ¿no? Sus artículos pueden seguirse con carácter semanal en el periódico de Aragón, por lo tanto tiene esa presencia muy activa, ¿no? en el debate público. Y bueno, hoy nos va a hablar, como está anunciado en el programa, sobre participación y cultura política de los jóvenes en España, mitos y propuestas. Así que bueno, muchas gracias y cuando quieras. Muy bien. ¿Me oís bien, verdad? Sí, perfecto. Gracias, Enrique, por la invitación y un placer estar con vosotros y un placer compartir con Mar esta sesión, porque además yo creo que nos complementamos, porque como bien dice Enrique, yo soy politóloga, así que de asuntos jurídicos sé más bien lo justito que nos dan a los politólogos en la carrera. Yo había planteado, como explicaba ahora Enrique, mi visión de qué ocurre con la participación de los jóvenes, sobre todo con lo que vemos en el debate público, que habitualmente no son más que titulares repetidos o los mitos de la participación de los jóvenes, y que, como estaba comentando ahora Enrique, es un tema que aparece y desaparece en función probablemente de los titulares de periódico cuando hay que rellenar en los procesos electorales, sobre todo, ¿no? en las elecciones, pero que desaparece en el periodo intermedio, fundamentalmente, y esta es mi propuesta base, fundamentalmente porque los jóvenes son, desgraciadamente no me puedo añadir ahí, pero los jóvenes son muy poco en número, los jóvenes son una minoría demográficamente hablando, por lo que tienen muy poco peso también en el total de la economía por la situación que ahora avanzaremos económica, ni siquiera son un público deseable para la publicidad, lo que eso ya supone un hándicap enorme en esta sociedad, y por supuesto son muy poco atractivos para los partidos políticos, porque no es una más, o sea, quiero decir, tienen poca capacidad de influencia, porque luego ellos participan en un número muy pequeño, porque demográficamente es un tanto por ciento muy pequeño y porque es un electorado difícil de convencer para el voto, y ahora veremos por qué, ¿no? Y es más fácil y es más útil para los partidos políticos buscar otros grupos de personas como los pensionistas o las mujeres en general. Este concepto que es un poco sorprendente, de mujeres en general, independientemente de la ideología, de la edad, de la brecha de entorno rural o ciudad, porque del mismo modo que no hay un tipo de mujer, no podemos hablar de la mujer, tampoco hay una sola juventud y no podemos hablar de una juventud homogénea, ¿no? Porque la juventud es bien diferente, no solo por dentro del rango de edad, que cada vez es mayor, sino por otros muchos características que veremos ahora. Me gustaría que mientras intervengo, compartir con vosotros, un momentito, compartir con vosotros, qué bien, que no lo puedo compartir, no, esto no, unos gráficos, esperad que ahora no lo veo. Ay, perdón. Quiero compartir esto y a ver si puedo compartir. A ver. Ay, no sé qué pasa. Tú no lo tendrás, Enrique, ¿verdad? Que no sé qué ocurre, que no lo puedo... A ver. Sí, si quieres que lo comparta yo. Sí, por favor. Sí. Es que le doy... Me faltará un gráfico, pero...
quieres mientras lo... Oye, mirar que esto lo he probado veces, ¿eh? Y todas han salido, pues mira, ahora no. No. Ahora, ya está, lo tengo yo. Perdonad. Perdonad. ¿Lo veis, verdad? Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Perfecto. Perdonad por los 5 minutos. La idea inicial que tenía, que además coincide sin hablar con lo que os estaba comentando Enrique, es que era imposible hablar del tema de la participación de los jóvenes, ni la participación política ni social de los jóvenes, sin tener en cuenta el momento en el que nos encontramos, ¿no? El momento crítico de esta pandemia de más de 9 meses y todas las derivadas sociales, económicas, políticas y psicológicas que ha tenido. Y me gustaría resaltar dos que afectan fundamentalmente a los jóvenes y que no es que cambien el panorama, pero sí que vienen a incidir en lo que estábamos hablando al principio de este seminario. Por un lado es seguir criminalizando a los jóvenes como una generación poco responsable, una generación poco comprometida con el desarrollo de la sociedad o con el resto de la sociedad, una generación individualista, una generación egoísta. Eso por un lado es una de las del formato negativo que se le ha vuelto a dar al que significa ser joven en este momento en este país. Y por otro lado, y lo veremos en las siguientes diapositivas, la crisis económica se está cebando con ese sector de la población en unos niveles hasta ahora no vistos en toda la historia de la democracia de España, ¿no? El coronavirus ha traído para todo el mundo enfermedad y crisis económica y estigma para algún sector de la población, pero para los jóvenes, además de enfermedad, de cambio en su modelo educativo que les ha hecho transformar su realidad diaria y ha tenido que asumir rápidamente la transformación de una educación presencial a una educación digital y en algunos casos incluso al cierre de los centros, mientras que el resto de los ciudadanos han podido más o menos, exceptuando los 2 meses de cierre, más o menos mantener su actividad cotidiana o actividad diaria. Y además de sufrir esto, han sufrido, como bien sabéis todos, el señalamiento de los jóvenes asociados a botellones, a fiestas ilegales, a culpabilizarles como los transmisores de la enfermedad más allá del resto de la población. A veces es verdad que con datos y a veces es verdad que con razones claras, como por ejemplo la fiesta reiterada del Colegio Mayor Galileo Galilei en Valencia por segunda vez con una fiesta de 200 estudiantes. Pero me gustaría recordar que este fin de semana el ojo crítico o el ojo avizor ha estado puesto encima de un concierto en Madrid de 5.000 personas, legal, con todas las autorizaciones legales, eso sí es verdad, pero no parece muy prudente, y el domingo con otras 3.000 personas. Y esas infracciones o las infracciones que se ven en los hogares o entre reuniones de personas de más edad, no salen habitualmente en los medios como chivos expiatorios de la transmisión de la crisis del coronavirus, ¿no? Cuando ahora se sabe que, por ejemplo, las reuniones familiares es donde se produce el 40% de los contagios. ¿Qué ocurre? Que estamos criminalizando a toda una generación sin particularizar en aquellos que realmente son los responsables o los que realmente tienen, no me gusta la palabra culpables, son responsables de estas transmisiones o de estos actos ilegales e ilícitos, pero esta manera de criminalizar a todos, sin excepción, unido como con la definición de juventud como una sola juventud, lo que conlleva es una mayor fractura social y generacional de ese sector de la población con el resto, ¿no? Fractura social que ya era muy importante y que ya se percibe en todos los estudios sociológicos y demoscópicos
y que se ven las elecciones en los que los jóvenes votan de una determinada manera y el resto de la población o el resto del cuerpo electoral vota de una manera muy distinta. Así que yo creo que los jóvenes han sido gran parte de los chivos expiatorios de esta crisis, porque lo que ocurre en muchas de las crisis es que se busca culpabilizar a un grupo de una situación que nos genera incertidumbre, nos genera desasosiego y en la que no tenemos certezas, ¿no? De hecho, sus consecuencias están muy invisibilizadas, porque el CIS del mes pasado, el barómetro del CIS del mes pasado, tratando los datos sobre cuáles eran las consecuencias psicológicas del impacto del coronavirus, sorprendentemente, porque se habla muchísimo de las personas mayores y con toda la razón, pero sorprendentemente en el barómetro el resultado era que los jóvenes tenían un sentimiento más agravado de soledad que el resto de la población. Que mientras que los menores de 30 años se sentían solos en un 31% de los casos o tenían un sentimiento de soledad muy agravado, los mayores de 60 años lo tenían en un 14,7%. O sea, es que los jóvenes duplicaban el sentimiento de soledad de las personas más vulnerables en esta crisis, que por supuesto son los mayores. Esto no hace más que incidir en la segunda parte que os comentaba, que tiene que ver con el coronavirus, pero no de una manera estricta con el coronavirus, sino con un proceso de precarización laboral de la juventud en general. Y aquí voy a unir dos generaciones, como lo habréis leído en millones de sitios, la generación millennial y la generación Z, en la que probablemente estaréis muchos de los que nos escuchéis ahora, ¿no? De los nacidos en la década de los 90 o principios del siglo XXI. Sois ambas generaciones, este grupo de jóvenes que va entre 16 y 35 años, que es claro que es muy amplio también y por lo tanto con perspectivas de vida muy distintas. Soy la generación que ha tenido que atravesar dos crisis económicas durísimas en este siglo, ¿no? La primera crisis, la del 2008, que realmente sus consecuencias fueron más evidentes a partir del 2011 y el 2012, y que hizo que esa parte de la población se incorporara de una manera muy precaria al mercado de trabajo. Y cuando ni siquiera habíamos remontado de esa crisis y cuando ni siquiera las condiciones de los jóvenes eran mejores para que pudieran volver el talento exiliado, pudiera volver a retornar, los jóvenes que estaban aquí trabajando pasaran de ser becarios a tener un contrato laboral como el resto de los ciudadanos, llega la crisis del coronavirus. Y eso hace que las tasas de desempleo en nuestro país, en la que tiene que ver en la población joven, sean nada menos que del 43,9%. Casi uno de cada dos jóvenes en posibilidades de búsqueda de empleo está parado, mientras que la media europea es del 17%. Y este es un tema que, como bien decía también Enrique al principio, pues debería de estar en los primeros asuntos de preocupación de los ciudadanos o debería de estar en las primeras titulares de los medios de comunicación. Y no es así. Ha sido así últimamente, estas últimas semanas, por ejemplo, en un especial del país semanal del domingo pasado, hice un suplemento especial de No sabemos dónde está nuestro futuro. Claro, pero me gustaría recalcar que es que no sabemos dónde está nuestro futuro, no porque ellos no lo sepan, sino porque los condicionan. O sea, no es porque ellos quieran permanecer en la invisibilidad o en la precariedad, sino porque no hay políticas públicas, no hay políticas estatales de apoyo a este sector de la población que ha sido el más vapuleado por las dos crisis, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque es muy difícil pedir participación política cuando tú excluyes de la parte del debate público y de la resolución de los problemas a una parte de la sociedad, ¿no? Es difícil pedirles que participen cuando los estás maltratando y cuando se sienten, como decía al principio, con cero capacidad de influencia y sin ver quiénes de los actores protagonistas del sistema político pueden atrapar sus reclamaciones y llevarlas
a la democracia representativa. Por un último dato que tiene que ver con la economía. Si hablábamos de un paro del 43,9%, para hablar de esta falta de futuro de los jóvenes, me gustaría también parar a explicar que es que el nivel de emancipación de los jóvenes de entre 16 y 29 años es solo del 24%. Solo el 24% de los jóvenes pueden emanciparse de sus familias. Y es 10 puntos, este dato es de 10 puntos menos que hace 10 años. O sea, es que cada vez estamos dando pasos atrás sobre la situación laboral y económica de los jóvenes. Sin emancipación es evidente que no puede haber un proyecto de vida, no puede haber un proyecto familiar y por lo tanto, además se pone en riesgo de una manera egoísta, que hablaremos también de eso luego, se pone en riesgo nuestro futuro y el futuro de nuestros mayores, de los que ahora todavía son mayores, ¿no? Porque ahora que de esto sí que se debate, del sistema de las pensiones, cuando se habla solo del sistema de las pensiones, se habla solo de qué va a ocurrir en este momento, pero no vemos que vivimos en una sociedad interconectada y en el que habría que crear un pacto intergeneracional de los jóvenes y mediana edad y personas mayores, porque las prestaciones tienen que estar repartidas de una manera redistributiva entre todos. ¿Qué ocurre? Que ante esta situación social y económica que os acabo de señalar, cuando a los jóvenes se les pregunta si les interesa la política, qué esperan de la política, os he hecho aquí un collage, sobre todo las palabras que están en otros colores y en mayúscula, que suelen ser las respuestas que los jóvenes dan en estudios que ha hecho, por ejemplo, el INJUVE o el estudio la encuesta europea que se hace cada año, o la encuesta europea de que la última que se hizo sobre jóvenes fue en 2017, o por ejemplo en una que veremos ahora que hace la consultora de Belén Barreiro. Lo que los jóvenes contestan, lo que los jóvenes contestáis, los que están aquí, es sobre todo que la política tiene que ver siempre con algo negativo, ¿no? O sea, no se entiende la política como el instrumento para solucionar problemas, como el medio para resolver conflictos, sino al revés. La política es la que genera el conflicto, la que genera la ira, la que genera el enfado. Por supuesto que está alejada de los jóvenes, como lo acabo de contar, porque les falta un protagonista muy importante, y a mí es lo que me parece más importante de todos los resultados, de todas las respuestas de los jóvenes, es que no identifican a ningún líder que pueda ser la voz de ellos mismos, ¿no? No hay caras jóvenes, pero sobre todo, aunque hubiera caras jóvenes, no hay caras jóvenes identificables con esos problemas de los jóvenes, que son problemas realmente perentorios. Piensan que la política pertenece o se dedican a ella, ¿no? Un poco una parte alejada de la sociedad, que es una clase media o media alta, y además una clase elitista que habla de sus asuntos, de sus problemas y que tienen poco que ver con la realidad. Pero aún así, con todo esto malo que os estoy contando, que es de lo que hablan los jóvenes, al final siguen pensando de una manera mayoritaria, y ahora lo veremos más adelante cuando hablemos de la democracia, es que ellos creen que la política es un mal, pero es un mal necesario. No hay otra manera de relacionarnos en sociedad si no es a través de la política. Muchas de las quejas que plantean los jóvenes, y en esto voy más rápido, es el que pues se quejan del sistema electoral, sobre todo. Esto es un tema recurrente de estos que decíamos al principio de la tarde, ¿no? De las circunscripciones, el tamaño de las circunscripciones, que es un tema también recurrente, o la posibilidad de una persona un voto, y esto ocurre en jóvenes o en mayores, pero sobre todo las listas cerradas y bloqueadas de los partidos, que no existe posibilidad de cambio en la votación, ¿no? La jerarquía política dentro de los propios partidos y la distancia que esa jerarquía marca con la sociedad. Hablamos otra vez del distanciamiento. Se habla de que los jóvenes son especialmente individualistas y por eso tienen un difícil apego a proyectos colectivos como pueden ser los partidos políticos. Veremos más tarde que esto no es así, y que si es verdad que este nuevo valor del individualismo cada vez es más creciente en nuestra sociedad, lo es por igual en los jóvenes, en los 20 años, en los 60 o en los 80.
porque se cree que hay una excesiva politización de las asociaciones que parecía el tejido propio, ¿no? El tejido de participación propio de los jóvenes antes de la participación en política. Parecía que el primer paso en la participación iba a ser el tejido asociativo. Pero les acusa de la misma contaminación que los partidos políticos, excesivamente politizados, excesivamente burocráticos y con dificultades para participar, ¿no? Para acceder a la participación. Que están desmotivados, pero ¿por qué están desmotivados? Porque sienten que su capacidad de participación no va a ser decisiva y que no son influyentes. Me parecen más importantes estos dos últimos puntos, que es, ellos ven una disonancia entre delegación y participación, o sea, una ruptura entre la democracia representativa, ¿no? Del Estado democrático de derecho, que es el que defendemos la mayoría de los ciudadanos, o que creemos que es el único viable con todas sus carencias y con todas sus necesidades de reforma, pero esta ruptura entre que yo no puedo entregar mi voto cada 4 años y que mi participación se reduzca a esa participación electoral y no al resto de otros tipos de participación no convencional, es uno de los grandes problemas que tenemos desde antes del 15M y que todavía no se ha resuelto, y que los intentos para resolver han sido más formales que realmente de calado. Algunos han sido formales e incluso yo creo que algunos han sido contraproducentes, pero no da tiempo aquí a explicar esto porque sería para hablar en otro asunto específico de las carencias de la participación organizada, ¿no? Y luego el desconocimiento entre los representantes y los representados. Los partidos políticos españoles cada vez tienden más hacia un modo de comportamiento que tiene que ver con el anglosajón, y en el que son partidos muy presidencialistas, en el que importa el líder del partido, la cabeza de lista del partido. Esto hace que casi ninguno de nosotros sea capaz de decir cuáles son los diputados elegidos por tu provincia en las últimas elecciones generales por el partido mayoritario. Digo, porque como es el que más votos ha tenido, ¿no? Te tienes que decir cuáles son los diputados del PSOE. En este caso, en la provincia de Huesca, a mí me resulta más fácil porque es más pequeña, ¿no? Pero si me preguntas cuáles eran los candidatos del PAR, por ejemplo, me costaría saber cuáles son, ¿no? Y entonces esta poca relación bilateral entre representante y representado hace que la desconfianza y sobre todo la distancia se agrave más. Pero hasta aquí puesto todos los problemas y todo lo que habitualmente, una recopilación de lo que habitualmente se habla cuando hablamos de la falta de participación de los ciudadanos en política o el desinterés de los jóvenes por la política. Pero aquí que cuando preguntas a los jóvenes en una encuesta, en una escala de 0 a 10, ¿qué temas te importan? Y este es un estudio que se estaba diciendo, que es el estudio de jóvenes, Internet y democracia de 40DB, que es la empresa demoscópica de Belén Barreiro, que hizo este trabajo para la Fundación Felipe González y para la Caixa Catalunya en el año 2019. Cuando les preguntan a los jóvenes ¿qué dirías que te importa?, veis que la política sale al final de este continuum y solo un 5,55 de 10, entre 0 y 10, estarían interesados por la política. Pero si ves qué asuntos realmente importan a los jóvenes, veréis que hablan de igualdad de género, o sea, de feminismo, 7,94, casi el 8%, de proteger la privacidad online, o sea, de los límites y el alcance de la libertad individual, de la lucha contra el cambio climático, el 7,64, y en realidad de la economía, de reducir la desigualdad y de la pobreza, ¿no? El 7,57. O sea que más bien yo diría que a los jóvenes no es que no les interese la política, sino que lo que no les interesa, y esto siempre se estudia en ciencia política, probablemente lo habréis oído también vosotros, es que cuando hablamos de política hablamos de 3 acepciones de la política. La política como el proceso, la política como politics, o sea, los actores y sus conductas, los políticos, sus discusiones y sus negociaciones y sus acuerdos, eso no interesa. De la política como estructura o la política, que es las instituciones, las normas, etcétera, y eso también se asocia a esa parte
que no interesa en los jóvenes, pero que no interesa a los jóvenes y no interesa en los adultos, y si no, se ve en las respuestas del CIS, cada barómetro. Hoy ha salido uno, ¿no? Y lo veremos. Pero sí que interesa la política como resultado, o sea, lo que nosotros llamamos de policy, las políticas públicas, ¿no? Los ciudadanos, los jóvenes se comprometen con políticas públicas concretas, sean el cambio climático, la desigualdad económica y la reducción de la pobreza infantil o juvenil, de la pobreza en general, o por ejemplo el límite de sus derechos y de sus libertades, ¿no? O sea que uno de los mitos apartados. Además es que los jóvenes sí se informan sí que están informados y sí que se informan sobre política. Como veréis en la gráfica en la pantalla, a la taquillero de derecha e izquierda, a la izquierda, más del 50% de los jóvenes siguen la actualidad política, muchos de ellos, el 27%, todos los días, varias veces a la semana, un 23,2%, ¿no? O sea que los jóvenes sí están informados. No es que tengan unas preocupaciones diferentes de los demás, sino que siguen la actualidad política del mismo modo que nosotros, ¿no? Lo que sí que cambia en toda la población, pero desde, como os digo, desde la crisis de la representación del 15M, ha cambiado en todos nosotros, pero especialmente en los jóvenes, es a través de quienes nos informamos, ¿no? Porque el problema de desintermediación, de desconfianza entre políticos y ciudadanos, también se ha producido en un problema de confianza y de desintermediación entre las grandes cabeceras informativas, los grandes medios de empresas comunicativas y los ciudadanos. Y por eso los jóvenes, por donde más se informan o los medios que más utilizan son las redes sociales, ahora hoy con la televisión generalista, los periódicos digitales o los amigos conocidos o familia y su variante o su versión en las redes sociales, que es el WhatsApp, ¿no? Es verdad que hay, en segundo lugar, está la televisión generalista, y es que es el único reducto que permanece en esta crisis de los medios, tanto en población joven como en población adulta, y además no se equipara. Además, en televisión generalista, en la televisión más generalista que os podáis imaginar, quiero decir, Telecinco en prime time, Antena 3 en prime time o la 4, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los problemas de entretenimiento disfrazados de lo que nosotros llamamos entretenimiento político, por no hablar con anglicismos, ¿no? Como El Hormiguero, El Intermedio, los magazines de la mañana, de Ana Rosa Quintana, de Susana Griso, de La Sexta, y por supuesto los reality, yo creo que así que ya lo llamo, los realities de las tertulias televisivas, ¿no? Ahí es el único anclaje que nos queda de una visión anterior, ¿no? De nuestra vida, pero una visión anterior de nuestra vida en que todo este espectáculo en torno a la política no estaba. Y los jóvenes sí que participan, no participan menos en las elecciones, participan menos en los procesos electorales, lo veremos ahora al final, pero participan de una manera diferente, igual que los temas que les interesan lo hacen de una manera sectorizada, como hemos visto, medio ambiente, feminismo, pobreza, y que tienen dificultades para conjugar un apoyo a partidos políticos con un proyecto total, ¿no? Con un programa político total que abarque desde la sanidad hasta, yo qué sé, hasta la regulación arancelaria, o los toros, por decir algo, sino que su interés político está sectorizado en proyectos concretos y que ahí se implican, defienden y promueven, ¿no? Y entre las formas de participación más frecuentes, dentro de la participación no convencional, o sea, la que no tiene que ver con militancia, con participación electoral, etcétera, tiene que ver con la firma de peticiones online, o sea, con el uso de comunicación, información y participación en redes sociales, ¿no? Que tenéis ahí en el segundo lugar con un 22,4%. Fijaros qué raro que asistir a una manifestación está en el 23,4%. O sea, que es el paradigma de aquella participación no convencional, no organizada, en el que la manifestación está organizada, pero probablemente los asistentes lo único que tengan que ver con los convocantes es asistir a la manifestación, o sea que la mayor parte de ellos no la han preparado, no han trabajado en ella, sino que realmente asisten de una manera espontánea a la manifestación, ¿no?
participar en una huelga feminista o laboral. Claro, lo de la huelga feminista es por el protagonismo que ha tenido estos últimos años. Vamos a obviar este año los anteriores, el 8 de marzo, ¿no? O sea, participan, pero participan de una manera diferente porque la comunicación ha cambiado y los jóvenes son los que más se han adaptado a esa participación. El INJUVE, el Instituto de la Juventud de España, hizo en 2017, perdonad que no he puesto la fuente, hizo en el 2017 un estudio sobre jóvenes, tengo el título por aquí, entre jóvenes en información y participación política y social. Y en ellos se les preguntaba, en una encuesta a unos 1.100 jóvenes, se les preguntaba, entre otros baremos que se querían medir, cuál era su evolución por el interés de la política. Y en este gráfico que espero que estéis viendo, os daréis cuenta que vamos remontando de los últimos años, porque los que se interesan entre mucho y bastante han pasado de ser del 24% en el 2005 a pasar al 37%. Se interesan más en estos últimos 2 años, porque el de la pandemia es un año vacío, que por ejemplo en el propio 2011. Y ha subido 6 puntos. Casi alcanza a los que les interesa más bien poco. Y por otro lado, a los que no les interesa nada la política, ha bajado en 12 años del 36% al 23%. O sea, que decir que el interés por los jóvenes por la política es un baremo constante, pues probablemente no es acercarse a la verdad. Y además es muy reseñable que los jóvenes creen que hay que, lo hagan o no lo hagan, eso no quiere decir que lo estén haciendo. Dicen que hay que votar siempre y que es una obligación en democracia el 59% de los encuestados. Mientras que solo deben votar si hay una alternativa satisfactoria el 38%, que es una cantidad que más o menos se mantiene. La que sí que se eleva claramente es la de que votar es una obligación de la democracia. Y esto cuadra muy bien con los resultados de un barómetro del CIS del 2018 en el que hablaban de grado de satisfacción de la democracia, que como sabéis en España es bajo y cada vez más bajo, fundamentalmente por lo que se asocia con los políticos, que además sabéis que se ha dividido en el CIS, que ahora ya no es solo una variable a analizar, sino que se ha dividido en 3, probablemente porque los resultados que salen son muy malos, ¿no? Y entonces, si desagregas, no te sale como primer problema, sino que te sale como primer problema el paro, como segundo la política. Bueno, pues en este barómetro del 2018, los jóvenes entre 19 y 25 años decían que se sentían en un 74,4% satisfechos con el modelo democrático. O sea, no satisfechos con la democracia española tal cual, pero sí satisfechos con lo que supone el modelo democrático. Mientras que suponía casi 5 puntos más de lo que pensaban las personas mayores de 30 años, lo que también es revelador. Mientras que los mayores de 30 años depositaban en la democracia su confianza un 69% del total, los jóvenes lo hacían en un 74,4%. Y de ahí también tiene sentido que en este estudio del INJUVE, cuando se les pregunta cuáles son las instituciones españolas que les ofrecen más confianza, hablamos del 2017 y realmente el segundo puesto de esta tabla ha cambiado y los medios de comunicación han bajado puestos, al igual que con el resto de la población, pero sí que es verdad que el Ejército y las Fuerzas Armadas siguen siendo los primeros. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, son los primeros, las organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y la monarquía el 3,0%, que diréis, pues esto probablemente igual ha cambiado mucho, ¿no? Con los últimos sucesos del rey emérito. Pero en el CIS que hoy sale, por eso en el que yo nombraba hoy, en el que sale hoy, el problema de la monarquía, no, o sea, la monarquía como problema, solo está reconocido en un 0,3% de los votantes. O sea que realmente, aun con todo lo que ha sucedido,
la monarquía no supone un gran problema o una gran preocupación en los españoles, sobre todo en medio de esta situación de crisis, ¿no? Pero este modelo de en qué instituciones españolas creen los jóvenes es perfectamente transportable al que cree el resto de la sociedad. Y es muy sorprendente este grado de satisfacción en generaciones pasadas, como por ejemplo la mía, cuando yo era joven, en el que nos llegan a decir que 15 años después, o 20, vamos de 15, 20 años después, o 25 años después, el ejército y las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y la monarquía estaría como las instituciones más valoradas y los partidos políticos como las menos valoradas, nos hubiera resultado impensable, pero así se ha transformado la sociedad en España por responsabilidad de unos y de otros durante estos 25 años. Este es el CIS del que os hablo, que ha salido hoy, y ya termino. Este es el CIS que ha salido hoy sobre intención de voto, con todas las comillas que podemos poner a los últimos sondeos del CIS, pero hay un dato a señalar o a reseñar que me parece importante. Es verdad que los jóvenes votan menos que el resto de la población, ¿no? En las últimas elecciones votaron un 10% menos que los mayores de 55 años. Pero sobre todo lo que más se decía es que los jóvenes votan distinto que el resto de la población. Y esto era así hasta las pasadas elecciones, porque los jóvenes votaban fundamentalmente a los nuevos partidos. Ciudadanos, Unidas Podemos y con la aparición de Vox, Vox. Pero ya en las dos últimas elecciones pasadas, el PSOE pasó a ser también una de las opciones mayoritarias de los jóvenes, sobre todo de las mujeres jóvenes. Y si veis la intención de voto en el que se une voto más simpatía en el barómetro, este que os digo que ha salido publicado hoy, podemos ver los dos tramos de jóvenes de 18 a 24 años, en el que el partido más votado sería más votado es el PSOE con un 24,8%, seguido de Unidas Podemos, seguido del PP. O sea, dentro de los tres principales partidos políticos, solo uno sería nuevo partido. Bueno, nuevo partido para nosotros, para los nacidos en el 2000 es un poco nuevo partido. Seguido por Ciudadanos y en último lugar Vox, ¿no? Y en los de 25-34 se reparten del mismo las fuerzas políticas, más o menos con la pequeña variación de la subida de Ciudadanos, ¿no? Que es un partido muy de edad media, entre 30 y tantos y 40 y tantos años, y la subida de Vox. Así que ni siquiera los jóvenes están votando distinto, aquellos que pueden votar por edad, quiero decir, ¿no? Sino que se están asemejando al resto de la población. Se alejan más de los más mayores, de los más de 35 años, pero los partidos mayoritarios han vuelto a entrar en su escala de valores. Por lo tanto, los jóvenes participan, aunque no lo hacen de una manera convencional, sino que lo hacen de una manera más autónoma y más descentralizada, y lo que no están todavía dispuestos a hacer, supongo que en espera de la transformación de los partidos políticos, es hacerlo a través de los partidos políticos. Por eso, y concluyo, a mí me parece importante uno de los ejes de este debate, que creo que yo no soy la más adecuada para tratarlo, que es la necesidad de participación de los jóvenes y la necesidad de participación política convencional de los jóvenes menores de 18 años, ¿no? Hablemos del voto de 16 a 18 años. Yo lo defendería por tres motivos fundamentalmente. Primero, porque lo que hace es aumentar la participación democrática en general del país, por lo tanto nos hace un país más fuerte en valores democráticos, porque hemos visto que son una población más informada y por lo tanto la mayor información lleva un mayor conocimiento, y además ganaríamos ese sentimiento de inclusión que es muy importante en las democracias. No participan porque no se sienten influyentes, no se sienten incluidos, por lo tanto generaríamos una sociedad más inclusiva, porque además los cambios demográficos en nuestro país, que apenas estamos empezando a ver, pero dentro de 10 o 15 años van a ser muy evidentes, o cuando nuestra generación del baby boom envejezca, es que estamos ante una población cada vez más envejecida, porque además, por suerte, la vejez es cada vez más larga porque las condiciones de salud y de salud pública de las personas mayores y de esperanza de vida son mayores. Por lo tanto, el voto de los mayores importa cada vez más, y la franja por el nacimiento, ¿no?, de los menores es
cada vez menor, ¿no? Estamos en torno a un 15% del total del voto. Por lo tanto, las políticas públicas que se emiten desde cualquiera de los gobiernos, nacional o autonómico, priorizan al grueso de los votantes, en este caso a los pensionistas, como ya he dicho al principio. Así que la proporción de los jóvenes se está reduciendo en el total del cómputo de la población y da una visión distorsionada de lo que en realidad ocurriría demográficamente y que sería más ajustada si rebajáramos a 16 años. Y por último, porque creo que debe de haber, y de esto sabrá mucho más Mar, debe de haber una coherencia entre derechos civiles y responsabilidades en el que si se es suficientemente adulto para trabajar o para casarse o para ser responsable penalmente, probablemente también lo deberían de ser para poder participar activamente y en una manera convencional como es la participación electoral. Así que con este pronunciamiento os dejo para que en el debate posterior podáis dar vuestra opinión sobre cualquiera de todas las cosas que he comentado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Carmen. La verdad es que ha sido, bueno, una intervención muy interesante y, bueno, yo he ido apuntando aquí cosas porque creo que has ido poniendo el foco, ¿no?, en asuntos que me parecen relevantes, ¿no?, y claves también para abordar este tema bien desde una perspectiva, bien desde otra, ¿no?, pero poniendo el foco en una serie de elementos que no podemos pasar por alto. Entonces, si os parece, como he dicho al principio, escucharemos ahora la intervención de Mar y podemos dejar un coloquio final conjunto con las dos una vez hayamos escuchado las dos intervenciones. Bueno, Mar Antonino, os hago una breve presentación, es investigadora en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, donde está trabajando actualmente en la elaboración de su tesis doctoral sobre un tema también, antes lo comentábamos, también muy interesante y otro de esos temas importantes, pero a veces olvidados, o otro de esos guadianas, ¿no?, también que van apareciendo y desapareciendo, pero que me parece central desde el punto de vista de los derechos, como es el derecho de acceso a la cultura, y en general se ha dedicado a investigar todos aquellos derechos sociales, ¿no?, que en la Constitución se recogen como los llamados principios rectores de la política social y económica, ¿no? Aparte del derecho de acceso a la cultura, sobre el que fundamentalmente trabaja, ha trabajado también temas relativos a transparencia, a derecho de acceso a la información y, concretamente, dentro de estos principios rectores, pero en conexión también con los propios derechos de participación, como estamos comentando, pues ha estudiado también acerca del tema, ¿no?, sobre el que hoy va a hablar, que es la relación entre juventud y participación. Concretamente nos va a hablar sobre los jóvenes en la Constitución española, protección o reconocimiento. Con lo cual, bueno, muchas gracias también por estar esta tarde con nosotros y cuando quieras, pues puedes comenzar. Vale, muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme a esta jornada de hoy, que me resulta muy interesante precisamente por lo que ya hemos comentado aquí varias veces, que es un tema de interés, pero relativamente olvidado. Creo que, como decía Carmen, las dos ponencias se complementan muy bien. Varias de las cosas que ella ha comentado y en las que ha profundizado yo las tenía apuntadas, ¿no? Espero poder también desarrollarlas en el debate, pero que es un placer poder escucharlo desde un punto de vista informado. Bueno, cuando nos preguntamos por la participación de los jóvenes en la vida política, es verdad que siempre hay esta cuestión que sobrevuela, y es la de si los jóvenes menores de edad deberían poder votar, ¿no? En concreto, los que se encuentran en la franja entre 16 y 18 años. Sin embargo, sabemos también que la participación de los jóvenes no se reduce a la capacidad de voto, como también nos ha comentado, esto es parte del interés que me ha suscitado la ponencia de Carmen, sino que se despliega en otras actividades y en otros derechos fundamentales. Entonces, precisamente por esta razón, yo voy a estructurar mi intervención en dos puntos. En el primero, quería dar una visión jurídica de la opción de rebajar la mayoría de edad, la edad de voto, de los 18 a los 16. Y en la segunda, quisiera ahondar en el marco jurídico de la participación de los jóvenes, pero con mayor amplitud, ¿no? Y por ello me referiré al artículo 48 de la Constitución española, como comentaba ahora Enrique.
Entonces, básicamente lo que pretendo es un poco a los jóvenes a los que va dirigida esta sesión, brindarles ese apoyo jurídico que a veces es necesario para reestructurar categorías y ayudarnos a pensar alternativas, ¿no? Bueno, y en primer lugar, precisamente desde el derecho y desde el derecho al sufragio, creo que es necesario analizarlo, tanto desde la dimensión subjetiva como desde la dimensión objetiva del derecho. Yo hablaré un poquito más del primero, ¿no? La dimensión subjetiva, que sabéis que son estos atributos o cualidades, bueno, una serie de conductas, ¿no? De expectativas de conductas que tienen los titulares del derecho, es decir, poder votar o no. Pero creo que también es importante fijarse en la dimensión objetiva, que podríamos decir que es la afección al propio cuerpo político en su conjunto. Y yo creo que aquí nos puede brindar buenas razones la ciencia política y en concreto algunas de las que Carmen también nos ha comentado. No voy a parar de referirme a la ponencia anterior porque ya digo que me parece que está muy bien, que está muy imbricada con esto de ahora. Entonces, efectivamente no parece que el mecanismo sea el voto más utilizado cuando se habla de participación juvenil, sino más bien al contrario, ¿no? Numerosas encuestas nos demuestran que la participación de los jóvenes en los primeros años, una vez ya pueden votar a partir de los 18, es baja. Pero por el contrario, sabemos que, sin embargo, su presencia tanto en movimientos, precisamente en otros derechos fundamentales, manifestación o reunión, recogidas de firmas también, iniciativas ciudadanas, ¿qué vamos a decir? Del activismo, ¿no? Cuando uno de los paradigmas en materia de derechos ambiental es Greta Thunberg. Recuerdo también la marea verde, las caceroladas que se organizaban en Valencia, que se veían por la televisión a todos los estudiantes, las luchas anti-Bolonia de jóvenes del primer año de carrera, algunos sin cumplir los 18. Yo creo que hay muchos ejemplos y que es verdad que en contra de esta opinión estereotipada de que los jóvenes no participan, podríamos poner al lado una imagen mucho más fuerte de la participación y de la involucración de los jóvenes en los proyectos públicos. Pero entonces, si todo esto es así, cabría preguntarse, en primer lugar, que por qué ahora reavivar el debate sobre el voto, si parece que ni siquiera es uno de los reclamos más fuertes por parte del colectivo del que estábamos hablando, ¿no? Y yo, bueno, creo que hay varias razones. Por un lado está el Consejo de Europa, que ya que en una de sus recomendaciones invitaba a los países, instaba más bien a los países que formaban parte del Consejo a rebajar la edad para poder acceder al voto. Además, no sé, hay algunos países de nuestro entorno, por ejemplo, Austria, ¿no? Que inició su reforma electoral en 2007 para permitir a los jóvenes votar. Un poco más lejanos Brasil, también tenemos Malta, en fin. Yo creo que ya hay varios países en nuestro entorno que lo han adoptado y esto siempre es, por lo menos, una piedra de toque para preguntarse si valdría o no la pena. Pero es que además en España, Esquerra Republicana lo ha propuesto ya 3 veces. Modificar la LOREC para rebajar la edad mínima y ejercer el derecho a voto, que lo primero que uno se pregunta es por qué podría ser, qué tipo de razones objetivas hay o, más allá de la justificación racional, por qué a Esquerra Republicana le importa tanto el voto de los jóvenes. No sé, yo no lo sé, esto seguramente hay alguien de ciencia política, pero es verdad que en Escocia, por ejemplo, en 2013 se aprobó que los menores de 18 años, en concreto aquellos de 16 y 17, pudieran votar en el referéndum. Y lo hicieron en masa. Esta vez es verdad que la participación fue alta, de un 75%, la participación de los jóvenes entre 16 y 18. Pero lo interesante es que el 71% de estos nuevos votantes votó a favor de la independencia, cuando en conjunto solo un 44% de los escoceses dijo que sí. Con esto no pretendo siquiera plantear una hipótesis en la que Esquerra pretende incorporar el voto por estas razones. Más bien lo que pretendo aquí es poner de manifiesto esta dimensión objetiva, ¿no? Es decir, que hay una serie de argumentos que no tienen que atañer exclusivamente a aquellas razones que podemos encontrar para decir que cada uno de los jóvenes merece o debería merecer o debería optar a ese ejercicio del voto, ¿no? Porque para empezar, ya pasando a esta dimensión subjetiva,
más allá de la objetiva, de esta que comentamos, el impacto a nivel global. Para empezar, ¿son los menores titulares del derecho al sufragio? Pues ya nos había avanzado Enrique que sí, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la Constitución en su artículo 23, que nada dice al respecto de la titularidad del derecho al sufragio vinculado a la edad. El artículo 23 más bien dice: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en las elecciones periódicas por sufragio universal. Por tanto, no hay ninguna vinculación de la titularidad del derecho, como vemos, a la edad. Lo que sí tenemos es en la LOREG, ¿vale?, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que en su artículo 2 nos dice que el derecho al sufragio corresponde a los mayores de edad. Esta formulación es la que creo que ha generado cierta confusión, puesto que parece que se atribuye el derecho, que la titularidad del derecho corresponde a los mayores de edad, y esto no es así. Alguien que es menor de edad puede ejercer otras facultades ligadas a este derecho, como podría ser, por ejemplo, exigir al censo electoral en caso de una omisión o de un error, que se modificaran sus datos, ¿no?, para poder votar posteriormente con 18 años. Entonces, es verdad que la facultad principal están privados de ella, la de votar en unas elecciones, pero esto no está ligado tanto al ejercicio, esto no está ligado tanto a la titularidad como a la capacidad. Y yo creo que entonces en este momento lo primero que nos preguntamos es: ¿pero capacidad para qué? ¿Capacidad para qué, no? Bueno, el derecho al sufragio exigiría, digamos, o pretendería defender más bien esta autodeterminación política. Entonces, esta capacidad se cifra en una capacidad para discernir o tener criterio entre las diferentes opciones políticas. Esto es lo que llamaríamos la autodeterminación política, ¿no? Claro, en derecho civil, ahora entró Carmen, en derecho civil, a la hora de declarar la discapacidad por parte de un tribunal, lo que primero se tiene en cuenta es la capacidad volitiva y de decisión. Elemento que yo creo que está presente en un joven de 16, ¿no? Hay una escala ahí de grises que la mayoría de edad recogida en la Constitución tal vez no exprese, ¿no? Es decir, que se presenta en términos tal vez de un dualismo un poco tal vez simple, ¿no? Creo que aquí es interesante acudir al derecho civil. A veces pareciera en el derecho civil, ¿no?, o sea, a veces pareciera en el derecho constitucional que el paso entre la minoría de edad y la mayoría de edad está mediado por una fractura, una ruptura, que es lo que entendíamos en términos de este dualismo simple. La mayoría de edad es una categoría que atraviesa todo el derecho constitucional y marca dos mundos distintos. Pero esta concepción no funciona tan bien en otras muchas materias del derecho. Es un salto cualitativo que necesariamente se va a matizar en otras áreas del derecho, en concreto en el derecho civil, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el derecho civil, a partir de los 16 años, es posible firmar un contrato de trabajo y es posible administrar las propias ganancias. Cualquier persona de 16 años podría hacerlo. Pero, además, el mayor de 16 años, en algunos casos, puede emanciparse, independizarse de sus padres, vamos a decir. Y con ello tiene una capacidad contractual general, ¿no? Responde por daños, también puede casarse. Es verdad que hay alguna excepción, como por ejemplo tomar dinero a préstamo, pero en general vemos que hay un amplio espectro, un amplio sentido de capacidad. Más allá de las cuestiones concretas o si, bueno, es que el civil permite esto y el constitucional no, ¿no? Veremos también que el penal también tiene su propio régimen. Lo que me interesa, que es bastante particular del civil o más acentuado que en otras áreas, es que se ve muy bien que la capacidad es gradual y además individualizada. Es decir, que en el derecho civil se ajusta al máximo el supuesto individual al concreto grado de discernimiento de cada individuo, ¿no? Cosa que también se ve muy claramente en los casos en los que se formaliza la discapacidad, ya sea física, ya sea psíquica. Hay varios grados,
y bueno, y todo un proceso de acreditación de cada uno de ellos, ¿no? Claro, esto no lo vamos a hacer en derecho constitucional, no vamos a hacer un proceso además para validar judicialmente si esto se puede o si esta persona puede o no votar o tiene capacidad o nos parece que es un ilustrado en el sentido kantiano y que tiene un grado altísimo de autonomía y que por tanto puede votar. Evidentemente no. Pero sí que parece interesante del civil que se refleja mucho la flexibilidad que parece propia del tema, porque de los 16 a los 18 el principio de gradualidad preside el régimen de edad e impone la consideración de ese tramo de los 16 a los 18 como un tramo final. No lo identifica con los 12 años, ¿no? Y en realidad yo creo que como efectivamente ya estamos muy acostumbrados, lo damos por hecho, pues ya no despierta nuestra sorpresa. Pero yo creo que nos genera, que si lo pensamos dos veces, puede generar cierto estupor, que mientras que un menor de edad puede contraer matrimonio, trabajar, cumplir con responsabilidades contractuales, no pueda votar, porque no tiene capacidad de autogobierno, ¿no? En este sentido. Yo creo que ahí podríamos llegar entonces a una consecuencia constitucionalmente peliaguda, que sería la de decir que el ciudadano titular del derecho al sufragio con capacidad de autogobierno no puede ejercerlo, ¿no? Claro, esta es la contradicción un poco que presentaría y que parece difícil. Es verdad que la gran mayoría de los países, la mayoría de edad está en 18 y tampoco se puede decidir rápidamente si conviene bajarla a los 16. Pero yo creo que sí podríamos inspirarnos en otros países. ¿No? Por ejemplo, en Indonesia la edad de voto está en 17 años y cualquier edad si la persona está casada. Con lo cual, más acertado me parece a lo mejor el planteamiento de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, donde pueden votar los menores de 16 y 17 años si trabajan, ¿no? Esta alternativa yo creo que puede ser interesante desde el punto de vista, de nuevo, subjetivo, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno de los jóvenes. Es decir, que si bien es cierto que es necesario contemplar un límite mínimo a partir del cual todo el mundo pueda votar, la parte previa, esa parte que no tendría la capacidad, bueno, puede ser tratada un poco más flexible, como decíamos, de manera que supeditáramos el ejercicio al voto a una capacidad que se puede presumir en función de las responsabilidades que asuman también en otras materias del ámbito privado, ¿no? O sea, sería una forma de ligar esta participación cívica, esta forma de contar o de involucrar al joven a la asunción previa también de unas responsabilidades que nos pueden hacer presumir que ese joven que asume esas responsabilidades, como la del trabajo o la de la gestión de sus fondos resultado del trabajo, etcétera, pues nos hacen pensar que perfectamente puede discernir entre dos opciones políticas, ¿no? Tal vez no tenga que ser un todo o nada en ese sentido. Y bueno, desde el punto de vista objetivo del derecho, y ya por cerrar, pues algunos de los argumentos que ha esgrimido Carmen, que eran sus conclusiones finales, ¿no? Me parecía muy interesante la coherencia entre los derechos civiles y el constitucional, pues ya veis que lo hemos apuntado aquí. También me parecía muy importante esta cuestión de los cambios demográficos, ¿no? Que decía que efectivamente la pirámide demográfica pues es cada vez más amplia por arriba, cada vez los mayores tienen mayor representatividad y los jóvenes van quedando ahí un poco desequilibrados. Yo creo que la recomendación del Consejo de Europa que comentábamos iba precisamente en esta línea, no solo porque le interesaran los votos individuales, los derechos individuales de cada uno de los jóvenes, sino también un esquema de representatividad democrático que fuera equilibrado, ¿no? Ya hablando de pluralismo democrático y de ciertos valores objetivos que están integrados en nuestra Constitución. Y bueno, con esto cerraría esta primera parte en la que quería hablar del voto y me voy a enfocar ahora
en el derecho de participación. Y como decíamos, pues sí, encuentra en el voto una manifestación paradigmática, pero no agota este derecho, ¿vale? Entonces, efectivamente, nos vamos a centrar en el artículo 48 de la Constitución, que dice que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. ¿Vale? Querría hacer un par de apuntes sobre este precepto. El primero es que antes de analizar el contenido y desarrollo del artículo, creo que es necesario recalcar su naturaleza. Porque este precepto se incluye dentro de los principios rectores de la vida económica y social. Y como ya sabréis, que acabaréis de estudiar, me imagino, en derechos fundamentales, aunque muchos de ellos tengan apariencia o formulación de derechos, no se reconocen como derechos subjetivos, sino que se dirigen como mandatos a los poderes públicos, ¿vale? No se generan de ellos, ellos no generan por sí mismos facultades subjetivas que se puedan hacer valer frente a los propios tribunales. No. ¿Para qué sirven entonces? Diréis, bueno, pues el constituyente difiere el desarrollo de estos derechos a la esfera del legislador. Entonces, este artículo tan general que hemos leído de los poderes públicos que promoverán las condiciones, patatín, patatán, esto realmente se concreta a través de la acción del legislador, sea de las comunidades autónomas, sea del derecho estatal. ¿Cómo? Pues a través de algunas de estas políticas públicas que en los últimos años, como ya comentaba Carmen, han sido también tan dejadas de lado, ¿no? Pues efectivamente ayudas de acceso a la vivienda, ayudas de promoción del empleo juvenil o promoción de los jóvenes emprendedores, ¿no? Todas estas legislaciones, todos estos desarrollos, esta densidad normativa es la que supone el cuerpo real del artículo 48 que se plantea en términos más genéricos, ¿no? Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que no es un derecho subjetivo per se, es un mandato a los poderes públicos. Y además nos topamos con otra dificultad, que es el segundo apunte que quería hacer al respecto de este artículo. Es que este mandato es muy general y difícilmente se puede concretar, ¿no? Acudir a otras constituciones nos puede, esto fue un poco el trabajo que comentaba antes Enrique, que hice hace un año y medio, un par de años, acudir a otras constituciones nos puede dar una pista, de en qué clave tenemos que leer este artículo, en qué clave debe hacerse este desarrollo legislativo del que estamos hablando, ¿no? Pues una opción, por ejemplo, es la Constitución griega. A ver si os lo leo. La Constitución griega, efectivamente, que la protección de la juventud la reconoce de este modo. Dice, el Estado velará por la salud de los ciudadanos y adoptará medidas especiales para la protección de la juventud, de los ancianos, de los inválidos, así como para la asistencia a los indigentes, ¿no? Pues bien, yo creo que está claro que en la Constitución griega se ha adoptado un modelo típicamente asistencialista y protector, ¿no? Otros modelos son todo lo contrario. Pienso ahora en la Constitución ecuatoriana, que reconoce a los jóvenes como actores estratégicos, ya no solo como que hay que promocionar, sino que, bueno, más vale que escuchemos bien a los jóvenes que tienen bastante que decir, ¿no? En el caso español, hay que tener en cuenta que el constituyente decidió separar, además esto formó parte del debate parlamentario, donde se planteó la posibilidad de juntar el contenido protector y el contenido que promociona, el contenido que pretende integrar a los jóvenes en la participación, pero finalmente se separó. Tenemos la protección de los jóvenes y de la infancia en el 21.4 y el 48 pudo desplegarse más bien con este contenido eminentemente democrático y eminentemente participativo, ¿no? En segundo lugar, también sabemos que el artículo 48 es una concreción del 9.2, que obliga a los poderes públicos a promocionar la participación de todos en la vida política, no solo de los jóvenes. Entonces, una interpretación sistemática de la Constitución nos va a decir que el 48 hay que leerlo también en clave del 9.2.
¿Y por qué? ¿Por qué diremos? ¿Por qué esta reiteración del 9.2? ¿Por qué el constituyente decide que merece la pena volver a fijarse en los jóvenes? Pues por todas las razones que también se han aducido anteriormente, ¿no? Pero no por un espíritu protector, no con la consideración de que el joven no pueda hacer nada, sino más bien con la consideración de remover las dificultades y de remover las dificultades que a lo mejor impiden ese despliegue de participación ciudadana por parte de los jóvenes e integrarles mejor, ¿no? Y de nuevo, esto se puede hacer de muchas maneras, o sea, a través de medidas transversales, horizontales a todas las competencias, ¿no? Este es uno de los problemas. La juventud no es una competencia. La juventud es un principio rector y debe ser transversal y horizontal al resto de competencias, ¿no? Entonces, habrá competencias en materia de empleo, como ya decíamos, en materia de salud pública, en materia de vivienda, etcétera, etcétera. Y la Unión Europea. ¿Cómo se posiciona la Unión Europea? Un poco más como veíamos Grecia, un poco más como Ecuador. Yo creo que ya todos nos lo podemos imaginar, ¿no? Efectivamente, para la Unión Europea la participación de los jóvenes es un asunto crucial. Es Europa la que necesita de los jóvenes. Y yo creo que a estos efectos es muy importante tener en consideración la Convención Europea de los Jóvenes en 2002, porque hacen propuestas en materias de derechos humanos, en materia de transferencia, de transparencia, y no se quedan exclusivamente, que esto ocurre mucho, en las materias relativas o de contenido juvenil, ¿no? Las políticas sociales de ayudar o para impulsar a los jóvenes. Creo que esto es importante, más adelante lo recogeremos. España también, además, ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Jóvenes y que hasta la fecha es la única carta centrada específicamente en derechos de los jóvenes, no de los niños, de los jóvenes, ¿no? En cuanto al desarrollo, ¿vale? Decíamos, bueno, primero tendremos que ver cómo interpretar este artículo. Parece que el entorno y que la Unión Europea en las últimas transformaciones, también en la línea con los estudios de ciencia política, ¿no? Parece que todo esto no nos puede dar un apoyo a la hora de interpretar este artículo en términos de participación democrática, no tanto en términos de proteccionismo, ¿no? Pero queda por ver qué se ha hecho en España. Vale, como es imposible ver todo el desarrollo que se ha hecho en España, que como decíamos ocupa varias competencias, muchísimas materias, sí que nos centraríamos en la que sería propia en este sentido de los jóvenes, ¿no? Sería en este caso la Ley 18 de 1983 del Consejo de la Juventud en España. Carmen nos hablaba antes, nos explicaba un gráfico que venía del Instituto de la Juventud, de INJUVE. Por otro lado tenemos el Consejo de la Juventud. Son dos órganos distintos que a veces se pueden confundir. El Consejo de la Juventud, que se desarrolla, como hemos dicho, en el 83, es un organismo autónomo compuesto por asociaciones juveniles. O sea, son los mismos jóvenes los que promocionan, fomentan y generan esta iniciativa, ¿no? Mientras que el INJUVE depende del ministerio, y digo del ministerio que corresponda porque ha cambiado varias veces de cartera. Entonces, ambos organismos tienen funciones similares. Actualmente tiene más funciones el INJUVE, con la ley de racionalización del sector público, pues bueno, se le ha ido dando más peso al INJUVE, se le han quitado algunas de estas funciones al Consejo de Juventud para no solaparse, pero en cualquier caso el Consejo de Juventud forma parte del Consejo Rector, o sea, los representantes del Consejo de Juventud forman parte del INJUVE. Entonces, al final, el Consejo de Juventud es importante porque aunque esté perdiendo paulatinamente funciones, sigue teniendo bastante voz y presencia en el INJUVE, que es más institucionalizado y también está más dotado de recursos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el Consejo de Juventud es una buena iniciativa, pero desde luego no puede reflejar por sí misma lo que esperamos, las expectativas que tenemos del artículo 48. Y ya no por el límite de funciones, que también, no porque el INJUVE cada vez sea más potente, y tampoco porque sea solo una medida y tendríamos que estar observando más, sino porque efectivamente no participa de este sentido integral al que aludíamos antes, ¿no?
yo creo que en este sentido la Convención Europea de los Jóvenes es una mayor expresión del reconocimiento de los jóvenes como sujetos políticos, porque recoge sus temas, sus opiniones sobre temas de gran variedad y alcance en el entendido de que la juventud puede aportar a toda la ciudadanía. Entonces se evita de este modo matizar una tendencia actual que hay en la participación democrática tal vez demasiado sectorial, que por cierto vemos también que a veces ocurre con las mujeres, que las mujeres vienen a las mesas a hablar de feminismo y los negros vienen a las mesas a hablar de igualdad también. Entonces yo creo que es interesante potenciar esto. Y ahora, por cerrar ya con todo lo anterior, una de las formas en las que creo que se puede potenciar, ya no solo por la representatividad, no solo por la dimensión objetiva en este sentido, no solo en el sentido en el que hablábamos antes, no solo por la dimensión objetiva de la capacidad, sino también en este sentido es interesante rebajar la edad de voto a los 16 años, precisamente porque a través del voto es como los jóvenes pueden participar, no sectorialmente, como hablábamos antes, no a través de un consejo de juventud fijándose en las medidas que atañen a los jóvenes eminentemente, no a través de manifestaciones concretas o iniciativas políticas o activismo sectorial, sino de una forma transversal, ¿no? Involucrándose con la política en ese sentido. Entonces, yo creo que en general hemos dado ya entre todos varias razones de rebajar la edad y veremos también si hay algo en contra, ¿no? Que algo habrá que decir. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mar, por tu intervención, que ha resultado también muy interesante y, bueno, igual que con la de Carmen, yo he ido aquí apuntando cosas e ideas que me parece que pueden resultar muy interesantes, ¿no? Yo creo que ahora lo más fructífero de este tipo de seminarios, pues es, como decíamos al principio, que pudiéramos abrir un coloquio, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente con la gente que se ha conectado, a la cual, pues evidentemente le agradezco también que haya dedicado un rato esta tarde a esta actividad y a escuchar estas intervenciones que, como digo, yo creo que han sido muy, muy fructíferas, ¿no? Y muy interesantes. Entonces, no sé si alguien quiere plantear alguna duda, alguna cuestión, algún comentario. Lo podéis hacer tanto activando la cámara y el micrófono, si queréis, o solo el micrófono, o si alguien prefiere intervenir a través del chat para plantear una cuestión, de la forma que prefiráis. No sé si hay alguien que quiera comentar alguna cosa o hacer algún tipo de reflexión a raíz de las cosas que se han dicho. Sí. María Luisa de la Cámara quería intervenir. Sí, pues cuando quieras, si quieres conectar el micrófono o de la forma que prefieras. Sí, María Luisa de la Cámara. Bueno, si no, mientras, si hay alguna otra persona mientras que quiera plantear alguna otra cuestión, alguna pregunta. Bueno, si nadie participa por ahora o para tratar de ir abriendo un poco el debate, yo, si no os importa, sí que quería comentar alguna cosa un poco en relación con las dos intervenciones, ¿no? Hay una cuestión de la intervención de Carmen que me parece especialmente interesante. Bueno, veo que Laura Solana tiene la mano también levantada, o sea que si quiere participar ella primero y yo, si acaso, participo al final o no participo, que me interesa más que participéis vosotros. Si quiere participar Laura Solana. Ah, bueno, que dice que ha sido un error. Nada, perdón. Bueno, pues a ver cómo. Vale, sí, no, que estaba mirando el chat, pero vale.
una cuestión que ha aparecido en la intervención de Carmen que me parece interesante, que es el tema de las crisis, ¿no? Y de las crisis que ha vivido un sector de la población nacido a partir de un determinado momento, ¿no? Yo creo que ha dicho que ha vivido dos crisis, ¿no? La crisis económica a partir de los años 2007, 2008, con los efectos diferidos mucho más allá en el tiempo, y cuando de alguna forma, ¿no? También por sectores y no de una manera lineal, pero cuando de alguna forma se comenzaba a salir de algún modo de esa crisis, pues la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? A partir de la COVID, la crisis del coronavirus, etcétera. Yo creo que eso es importante y que es algo que no debemos perder de vista, y que incluso más que hablar de dos crisis, que efectivamente sí que es correcto hablar de dos crisis en el sentido de ponerles unas fechas y unas temáticas, pero podemos plantearlo de una forma todavía más dura, que es un sector de la población que solo ha vivido en crisis. Es decir, que su vida, toda su vida, y desde luego su vida ya consciente a partir de una determinada edad muy temprana, ha sido una crisis constante. Y yo creo que los que tenemos algo más de edad a veces perdemos la perspectiva en eso, ¿no? Porque, bueno, tendemos a identificar, aunque ya hace años, bueno, pues hablar de 2008 es de hablar de, pues por ejemplo, en mi caso, de un pasado más o menos reciente, ¿no? Y a veces perdemos la perspectiva de que eso para otras personas y para un grupo muy importante de población es toda su vida, ¿no? Y que toda su vida han vivido en crisis, ¿no? Yo creo que eso es algo que me parece importante que hayas llamado la atención sobre eso, porque es algo que no debemos perdernos en este tipo de análisis, ¿no? Cuando hacemos análisis sobre jóvenes en general, pero especialmente sobre la participación de esa juventud, es algo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Y que yo creo que eso explica cosas. Explica en determinados momentos a lo mejor picos de participación que has comentado, y puede explicar también en otros momentos descensos, ¿no? de esa participación, porque la forma de abordar la vida, la forma de comprender el mundo de esa generación es muy distinta en comparación con, a lo mejor, simplemente la siguiente que tienen por delante en edad, es decir, sin comparar con grandes franjas de edad, ¿no? Simplemente a lo mejor con la siguiente por eso, ¿no? Porque han vivido toda su vida en ese estado de incertidumbre, de alguna forma, que traen las crisis. Y yo creo que eso ayuda a entender, ¿no? Muchas veces, tanto por qué en algún momento pueden acercarse más a una actividad participativa, como por otra parte, como en ocasiones se alejan, ¿no? Y no quieren saber nada, porque al fin y al cabo, bueno, no están dando respuestas. Muchas veces ellos perciben que no hay respuestas a esa situación de crisis un poco permanente, ¿no? Que viven. Y un poco en relación también con las intervenciones que habéis hecho, que yo creo que es un tema que conecta tanto las dos partes en las que ha dividido Mar su intervención, como con la propia intervención de Carmen también, que es el tema de que bueno, yo creo que hay un acuerdo, más al menos entre los que estamos aquí, ¿no? Más o menos generalizado, en que podría ser positivo el rebajar esa edad de voto a los 16 años, ¿no? Por todas las razones que habéis explicado, tanto Carmen como Mar, y porque al fin y al cabo, como decía Mar también, se trata de personas que son titulares de derechos fundamentales, ¿no? Y es verdad que, bueno, que hay, por ejemplo, los menores de edad tienen algunos derechos fundamentales, como comentábamos al principio, que no pueden ejercitar hasta que cumplan la mayoría de edad, ¿no? O algunos otros que por su perfil tienen que verse asistidos, pues, por los padres o por los tutores, pero siempre hay que entender eso desde una perspectiva excepcional, ¿no? En el sentido de que eso, en cuanto se pueda evitar, hay que evitarlo. Es decir, que si entendemos que ese menor de edad tiene ya la capacidad suficiente para poder ejercitar ese derecho, precisamente porque es titular de ese derecho, como ha explicado Mar, deberíamos tender a darle también la herramienta para ejercitarlo cuanto antes, ¿no? Entonces, yo creo que de vuestras dos intervenciones parece que hay pocas dudas en que podría ser positivo que empezásemos a caminar hacia allí, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, un poco como curiosidad, y con esto ya acabo para no enrollarme yo tampoco, en Aragón, concretamente, hace un año y pico, se reformó la ley electoral. Se reformó la ley electoral aragonesa, es decir, la ley que rige para las elecciones autonómicas, ¿no? Para las elecciones a las Cortes de Aragón. Y se anduvo en el camino inverso.
y no era probablemente el objetivo de esa norma y lo que con esa reforma se quería lograr, pero como efecto secundario produjo eso, porque lo que pasaba es que, bueno, por todo el tema de la despoblación, que es especialmente grave en Aragón, sobre todo en la provincia de Teruel, ¿no? Aunque no solo, se vio que en las elecciones que se iban a celebrar, las elecciones autonómicas de mayo de 2019, la provincia de Teruel iba a perder un escaño con respecto a la representación que tiene en el Parlamento Autonómico, que era un escaño que iba a perder Teruel y que además iba a ganar la provincia de Zaragoza, que es la más poblada, ¿no? Eso en un momento en el cual en el discurso público estaba presente todo el tema de la España vacía, había un compromiso al menos verbal, ¿no?, de los poderes públicos en tratar de mitigar ese problema, etcétera. Entonces se vio que, bueno, los partidos no podían presentarse a las elecciones utilizando ese discurso y a la vez, bueno, dando por bueno esa situación que se iba a producir. Entonces, se trató de hacer una reforma a prisa y corriendo que comenzó a principios de ese año 2019 para llegar a las elecciones de mayo sin que esa situación se produjese. Se trataron, bueno, se vieron diversas fórmulas por las cuales hacerlo. La más correcta habría sido reformar el Estatuto de Autonomía, pero ya no había tiempo tampoco en ese momento, ¿no?, de apenas 4 o 5 meses. Podría haberse hecho antes porque era una situación que se conocía desde el principio de la legislatura, pero bueno, pero explotó de alguna forma al final. Ya no había tiempo para hacerlo de la manera correcta, ¿no?, entre comillas, podríamos decir, y tras ensayar diversas posibilidades que vieron que tampoco solucionaban el tema, se hizo una cosa que desde mi punto de vista es una chapuza, desde el punto de vista legislativo, que es que se comprobó que si se tenía en cuenta no el número de habitantes, sino la población censal, es decir, el número de personas que están inscritas en el censo, no se perdía el diputado de Teruel y se podían seguir manteniendo los 14 diputados que son los que tiene asignados Teruel en las Cortes de Aragón y Zaragoza seguía teniendo los mismos, Huesca también, es decir, la situación seguía igual, pero se reformó la ley electoral diciendo que para el cálculo del número de diputados que corresponden a cada circunscripción, de las 3 circunscripciones aragonesas, no se tenía en cuenta el número de habitantes, como ocurre en todas las elecciones a Cortes Generales, elecciones autonómicas, como ocurría en las elecciones a las Cortes de Aragón hasta 2019, etcétera. No se iba a tener en cuenta el número de habitantes, sino la población censal. ¿Qué quiere decir esto? El resultado al final es que los menores de edad, no solo en este caso los menores de edad, ¿no?, sino también los extranjeros residentes, pero bueno, hablando en este caso de los menores de edad, el resultado fue que los menores de edad no solo no ya es que no puedan votar, eso ya sabíamos que no podían votar hasta que cumplían los 18 años, sino que son sustraídos también del cálculo para calcular el número de representantes que corresponden a cada provincia, con lo cual el artículo 23 de la Constitución, que citaba antes Mar también cuando hablaba del derecho a participar por medio de representantes, que es un derecho amplio, ¿no?, y que la participación no solo se conecta con el voto, aunque sea su máxima expresión, pero que un menor se entiende que también participa porque tiene unos representantes que lo representan y que aunque no haya votado, las Cortes de Aragón representan a todo el pueblo aragonés, en este caso, pues bien, los menores fueron sustraídos también incluso de ese ámbito. O sea, que no es que no solo pudieran, no solo no es que no puedan votar, ¿no?, sino que ya de alguna forma son inexistentes políticamente. Es decir, el Parlamento que hay hoy en Aragón es un Parlamento que desde el punto de vista jurídico no representa a los menores de edad. Yo creo que eso desde luego no era el efecto que quería lograr esa reforma legislativa, ¿no?, sino que se quería salvar un escaño por la provincia de Teruel. Y se salvó, pero a costa de eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido decía que muchas veces en la práctica vamos caminando en el sentido inverso, ¿no? Esto pues probablemente es algo que fuera de Aragón es poco conocido, pero es una situación que está allí y es una situación que por ahora tampoco tiene la perspectiva de modificarse, ¿no? Porque, bueno, en esta legislatura es verdad que estamos teniendo otro problema más grave, pero bueno, pero hay que seguir haciendo cosas. En esta legislatura no se está abordando tampoco tratar de ver eso de una manera seria o reformar el estatuto, sino que vamos a llegar a las siguientes elecciones y vamos a seguir con una situación, me parece una situación de especial gravedad, o sea, no contar con los menores de edad para elegir a los representantes del Parlamento de tu comunidad autónoma. Nada más. Hola, bueno. Sí, no he hecho ninguna pregunta, era un poco una reflexión. No sé si queréis decir alguna cosa o vamos, o si no damos paso a alguien. Sí.
Sí, o sea, no, yo quería dejarle la palabra a Carmen, pero bueno, pero si no, la verdad es que no conocía el caso, Enrique, me ha parecido muy interesante y, o sea, claro, el problema va más allá, ¿no? Ya no es directamente que si hay un sufragio, si ellos tienen derecho a ejercer el voto o no, sino que me parece expresivo de hasta qué punto están siendo ignorados u olvidados como sujetos políticos de cualquier tipo, ¿no? Pues Carmen comentaba algunas de las razones por las que a lo mejor electoralmente no interesan y esto es un problema, porque además yo creo que podrían ser un filón, la verdad. Y precisamente por esto, o sea, pues esto que comentabas parece dar otro argumento en favor de rebajar la edad, ¿no? Porque por lo menos así se tendrá en cuenta, ¿no? Incluso como, no sé si ese es el mejor argumento, porque tener que rebajar la edad o modificar un derecho para que seamos más conscientes, pues no me parece el elemento. Y yo sí que quería matizar algo de lo que he dicho en general, porque es verdad que comentabas tú, se han dado muchas razones a favor. Y bueno, realmente cuando yo lo empecé no lo tenía tan claro y ahora puedo tener esta idea, pero, y a lo mejor esto que me pasa es algo que eso ocurre en general y por eso el tema se trata menos, que tampoco siento que me vaya yo, que me vaya muchísimo en ello, que no lo tengo 100% claro y que más que nada mi intervención iba dirigida a relativizar el concepto de mayoría de edad, a relativizarlo. Sobre todo eso es lo que me interesa, o sea, poder plantear una posibilidad, poder recuestionar, abrir cuestiones, repensar algo así que parece ya decidido y definitivo, como a los 18 se puede y antes no. Y me parece, y con esto ya cerraría, que es más interesante reavivar el debate que conceder el derecho, porque en el momento en el que se reaviva el debate y forma parte de la opinión pública y Esquerra lo lleva y los periódicos se hacen eco de eso, entonces ya podemos decir que los jóvenes, los menores de 18, ya están de alguna forma ejerciendo su derecho a la participación, aunque no sea en términos estrictos de votos, porque no están siendo ignorados, no están siendo invisibilizados, ¿no? Que me parece también que es necesario seguir recordando siempre que no necesariamente tienen por qué ser el cauce privilegiado, si se dieran otros temas. Por eso mismo, hablar de este asunto me parece importantísimo, bastante más que se rebaje la minoría de edad. Y con esto ya pues te doy por respondido y... Enrique y más. Sí, no, que con lo que estabais diciendo ahora, que entronca con la reforma de la ley electoral que se hizo de manera chapucera, yo lo digo abiertamente, en las pasadas elecciones autonómicas aquí en Aragón, y con lo que estaba diciendo más de la necesidad de abrir el debate, yo creo que la situación política española, que es de lo poco que sé, desde el 2015 hasta ahora, hace imposible llegar a ningún acuerdo de carácter transversal, que es el deseado, bueno, que aparte que es el obligatorio, es el deseado en estos asuntos, que por la aprobación que se requiere de las cámaras, pero aparte porque debería sentarse con un cierto consenso que nos lleve para más generaciones. No podemos estar como con una ley educativa que cambie cada 4 años, ¿no? Una reforma que afecta a los derechos fundamentales tendría que conseguirse, como os estaba diciendo, con una transversalidad obligada. Y yo creo que en 2015 ahora, a mí la palabra polarización no me gusta, pero es verdad que existe claramente dos posicionamientos, o sea que hemos pasado del bipartidismo al multipartidismo y rápidamente al bibloquismo. Y entonces, cualquiera de esas medidas cogida por un bloque político o por otro político solo va a ser usado como arma arrojadiza hacia los otros, ¿no? Y probablemente la juventud sea otra vez una bola que echara a la cara del otro, ¿no? O que arrojara a la cara del otro y se ha utilizado para el debate político, igual que en muchas ocasiones hemos sido las mujeres, por ejemplo, que estábamos hablando de eso, ¿no? O igual que ha sido el cambio climático. Yo creo que la configuración concreta de las cámaras ahora, y no solo de estas elecciones, sino de las pasadas y de las que parece que van a seguir viniendo, hace difícil que pueda haber un debate serio sobre estos temas, ¿no? Porque yo creo que no hemos pasado esta fase de transformación todavía,
un país bipartidista hasta el 2011 a este nuevo modelo en el que somos multipartidistas, pero además con una gran implantación de los partidos nacionalistas periféricos o regionalistas, incluso casi cantonalistas, y que parece que a las próximas vamos a ir todavía incidiendo más en ese tema, y eso dificulta las decisiones, sobre todo cuando tenemos el asunto de la regulación territorial del título 8 de la Constitución tan abierto y tan poco regulado, ¿no? Y esa reforma también es fundamental. Entonces, yo veo que esa transformación hacia otro modelo de sistema de partidos en el que estamos yendo, todavía no hemos llegado, ¿no? Estamos en tantos procesos de transformación, ¿no? De transformación digital, de comportamiento social o de transformación del sistema de partidos políticos, que estos debates cuestan a arrancar porque yo creo que todavía están pensando los políticos qué hacen con ellos mismos, ¿no? Y luego, en lo que decía Enrique antes, es que el nivel de desencanto de las dos generaciones, que como tú muy bien dices, son dos crisis unidas en una, es un continuum de crisis. Los que salimos de la universidad post-crisis 1993 nos parecía el fin del mundo, o sea que no puedo imaginar la situación de los que han salido de la universidad este verano o los que están ahora en los primeros cursos y realmente tienen un futuro muy incierto. Es que el desencanto, supongo, de los jóvenes, si hay alguno de los que nos ilumina con su situación, probablemente sería mejor que ellos mismos nos lo contaran, es que ellos han hecho lo que les hemos dicho que tenían que hacer. Quiero decir, es una generación a la que se le ha dicho, estudia y conseguirás su trabajo, como antes otras generaciones pasadas lo conseguimos, ¿no? Estudia, aprende idiomas, vamos a invertir en un máster, vete al extranjero. Han seguido los pasos que sus progenitores le decían y así lo han conseguido más bien cero. O sea, ya el ejemplo del ascensor, que es que no es que se haya roto, sino que es que ha bajado a plomo a 10 pisos hacia abajo, ¿no? Y no hay nadie dentro de los representantes institucionales, no hay una figura representativa que pueda entender esta circunstancia, que Enrique lo contaba, porque esté viviendo esta circunstancia, ¿no? Entonces es difícil que si nadie de ellos participa activamente, ellos puedan sentirse identificados, ¿no? El alejamiento ya no es solo de nuestra generación, o algunos que se quejan de la generación tapón y dicen que generaciones mayores como las nuestras se ven poco representados en políticos como Felipe González o Miguel Roca, sino que mucho menos se van a sentir representados los jóvenes en esta generación que no tuvimos que atravesar unas salidas laborales tan difíciles. Sí. ¿Querías decir algo, Mar? Sí. A mí me gustaría comentar una cosa y plantear una pregunta. La comento porque, según uno de los márgenes que ha dado Carmen, yo formaría parte de esa generación y ya, bueno, como se está hablando, pues quisiera hacer mi pequeño aporte en sentido subjetivo casi. Yo creo que el problema es que lo hemos normalizado bastante pronto. Es decir, al principio sí que nos generaba indignación, ¿no? Luego yo creo que ocurrió el 15M y varias de las expectativas o indignación se pudieron canalizar. Y luego ha habido una suerte de forma de acostumbrarse a lo malo, donde casi ni siquiera está presente. Ya las dos crisis forman tanto parte de nuestra estructura que no la convertimos en objeto de nuestra conciencia. Ya está insertado en nuestra estructura hermenéutica, ¿no? Y esto era lo que quería aportar, ya ves, anecdótico. Y luego la otra pregunta que tenía Carmen, de esto último que ha comentado, sobre la dificultad ahora para reabrir este debate o no. Vale, matizaría, sí. Es verdad que tal vez reabrir el debate sea difícil, ¿no? Pero yo pienso, por un lado, pero esto no puede generar tanto disenso como la reforma del título octavo. O sea, es que es bien fácil. O sea, ¿a quién le puede molestar, no? Y pienso en la reforma de la LOREC de 2018, que habilita a los incapacitados psíquicamente para votar, ¿no? Que es una reforma que podría parecer, yo creo, para el común de la población y teniendo en cuenta los estigmas y estereotipos que abundan, podría ser más antipática, permitir que los incapacitados voten. Y sin embargo, que las propuestas 3 veces planteadas, y además esta
esta ley se aprueba, ¿no?, por una proposición de la Asamblea de Madrid, efectivamente, o sea que no es una iniciativa ciudadana ni son ellos mismos luchando. Entonces yo pienso, bueno, tan fácil habría sido como proponerla, pero de hecho está ocurriendo y yo efectivamente, no sé si es porque lo hace Esquerra, que resulta más antipático, o qué ocurre, no sale adelante. Y entonces te quería preguntar si uno de los motivos para que algo que a priori no tendría que parecer tan antipático no se asumiera, si puede ser que algunos de los partidos tradicionales entiendan que esto les perjudicaría, aunque como hemos visto en algunos de tus gráficos, esto no es tan así. Esto no es tan así. Entonces, ¿será que la ignorancia nos está perjudicando en términos generales? Mi opinión es completamente subjetiva también, ¿eh, Mar? O sea, yo creo que sí que es verdad que a los partidos mayoritarios no les ha interesado este debate, que también ha llevado otras veces a la Cámara Podemos, por ejemplo, ¿no?, o que estaba recogido en sus presupuestos, pero que como siempre se ha considerado el voto joven como un voto más difícil... Perdona que te corte. Ah, vale, no, que le iba a pedir si podía apagar el micrófono. Ya, gracias. Vale, veía yo que se me estaba... Vale. Que como se ve, siempre se ve el voto de los jóvenes como un voto difícil de conseguir, porque es un voto más crítico, porque participan menos activamente dentro de las propias organizaciones políticas, ¿no? Por lo tanto, y no es que la población en general participe activamente, porque el nivel de militancia es cada vez más bajo, es muy comparado con el nivel de voto, ¿no? O sea, no es que haya un voto cautivo de los militantes muy amplio, digo cautivo con todo el respeto del mundo, quiero decir, pero sí que es verdad que los mecanismos de contagio de voto en poblaciones más adultas era más fácil porque tenemos la misma referencia de, por ejemplo, medios de cabeceras de periódicos, opinadores de referencia, programas de televisión. La opinión en los jóvenes, como hemos visto, es más autónoma, más dispersa y sigue menos criterios generales de rebaño. No sé si congénitamente con la juventud o realmente tienen opiniones que son más difícilmente encuadrables, ¿no? Más allá de aquellos que sí que están por seguir aquí las andanadas que se pueden hacer en Twitter. En general, la opinión de los jóvenes es difícilmente encuadrable porque tienen menos zona de encuentro, quiero decir, ¿no? A no ser que sea en puntos sectoriales concretos, como tú decías, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no?, de Greta Thunberg, una reivindicación concreta, o una reivindicación educativa. Pero incluso las reivindicaciones educativas las están haciendo los padres de los hijos, ¿no?, o los directores de los centros públicos y de los centros concertados, y no, por ejemplo, los alumnos de secundaria, que eran los que protagonizábamos las quejas en el momento en el que se produjeron esas reformas en los años 90, por ejemplo. Entonces, es un voto difícil de conseguir, es un voto que a priori los partidos políticos piensan que a ellos no les va a favorecer, ni que al Partido Popular ni al Partido Socialista les va a favorecer, y es verdad que que peleaban fuertemente por el cambio de sistema electoral Ciudadanos y Podemos, porque eran los partidos medianos, de tamaño mediano, veremos qué va a pasar en las siguientes, que estaban preocupados por el resultado por las circunscripciones provinciales. Pero yo creo que estaban tan preocupados en conseguir un buen resultado en una circunscripción uniprovincial, que España fuera una única circunscripción, quiero decir, no una provincial, que esto lo dejaban absolutamente relegado porque es que eran el 12% de los votantes. Pero yo sí que creo que si el PSOE o el Partido Popular como partidos mayoritarios vieran aquí un electorado posible, potente, como parece que ahora están volviendo las tornas, yo no tengo ninguna duda que si de ahí ven una posibilidad, lo sacarán a debate por un rendimiento electoral completamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. No sé si hay alguna intervención más, alguien que quiera preguntar algo o comentar algo con respecto a las dos ponencias. Con respecto un poco a lo que comentabais ahora, la verdad es que yo creo que pasa con este tema, pero pasa un poco con todo, ¿no? En España hay una especie de aversión al debate y hay una especie de aversión a los cambios, o hablar de los cambios, al menos, de la posibilidad de un cambio, y siempre encontramos una excusa para fundamentar eso, ¿no? Es decir, el caso
el caso prototípico es el de la reforma de la Constitución, ¿no? Que durante muchos años no se hizo, no se sabe muy bien por qué, porque no era el momento, y ahora tampoco es el momento, por otras razones. Nunca es el momento, ¿no? Porque siempre hay razones para hablar de que no es el momento, ¿no? Eso a una escala un poco mayor, pero esto, aunque sea una escala más reducida, puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Y ese no ser el momento yo creo que conecta un poco con lo que comentaba Carmen, de que el propio sistema político no ha digerido su evolución. O sea, el sistema de partidos, ¿no? Concretamente al que hacía referencia, que es distinto, el sistema de partidos hoy en España es distinto al que había existido tradicionalmente a partir de los primeros años de la democracia. Pero es que ya hace varios años que es distinto. Y esa situación, bueno, ha cambiado, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien si es que se espera que por arte de magia algún día volvamos, no sé, a 1990, cosa que es imposible, o es que hay una voluntad de no asumir la realidad. Es decir, lo que tengamos que hacer o no hacer a partir de ahora, lo tenemos que hacer con la realidad existente. Y la realidad existente es esta. Y el sistema de partidos y la composición parlamentaria refleja una composición social, ¿no? Y un cambio social. Todo eso ha cambiado sin necesidad de cambiar nada del ordenamiento jurídico, de las normas electorales, etcétera, ¿no? Es decir, básicamente las normas son las mismas hoy que eran en 1982. El Parlamento que sale de unas elecciones y otras es muy distinto. ¿Pero por qué es muy distinto? Bueno, porque ha cambiado la sociedad. A veces parece que el propio sistema no quiere ver ese cambio. Entonces, eso no lo podemos utilizar como excusa para cercenar los debates. Es decir, los debates se tendrán que producir en el momento presente y con la sociedad actual, ¿no? Me parece que es una cosa muy evidente, es una perogrullada decirla, pero el propio sistema a veces parece que no ve esto, ¿no? La propia clase política. No sé si hay alguna intervención más, alguna pregunta, si alguien se anima. Bueno, pues si no, pues os doy las gracias, bueno, a todas las personas que os habéis conectado, las que estáis conectadas ahora y las que veréis este seminario posteriormente. Espero que os haya resultado de interés. Quiero dar las gracias, evidentemente, de manera especial a Carmen y a Mar por sus ponencias, que han resultado muy interesantes. Como digo, creo que han ido ambas al meollo, ¿no? del asunto, cada una desde su perspectiva. Y de nuevo, pues eso, muchas gracias por haber participado y espero que nos encontremos en alguna otra actividad de la Cátedra de Participación e Innovación Democrática o en algún otro sitio. Muchas gracias. Gracias, un placer, Enrique. Muchas gracias, Enrique, y a todos los que nos han escuchado. Gracias, Mar. Encantada, Carmen.